Buenos días, vamos a presentar lo que fue oportunamente la segunda clase de puentes, denominada parte 2 del curso de Hormigón 2 del año 2023. El tema puentes es abordado a lo largo de 3 clases, luego faltaría una más donde trataríamos el tema de infraestructuras y apoyos. Lo que vamos a ver es un resumen de la misma. Hasta el momento planteamos generalidades en la clase previa y planteamos también dentro de una clasificación según el esquema de trabajo que vimos, los esquemas de puente losa y puente viga. Continuando con ese enfoque, presentamos ahora el puente viga cajón. Es un puente viga donde las vigas constituyen secciones huecas celulares, unicelulares o de varias células, según el ancho del puente, como la que vemos, donde estas están tomadas del texto de Leonhardt, de 3 celdas, de 2 celdas. Son secciones muy eficientes para tomar solicitaciones de torsión, por ejemplo, en plantas de puentes curvos, para tomar cargas asimétricas. Por supuesto que las características de la losa superior, losa inferior y almas deben cumplir con ciertas dimensiones para que trabajen realmente como un elemento cerrado, ¿sí? No haya distorsiones excesivas. La losa superior funciona como cabeza comprimida en los tramos de momentos positivos y losa de calzada, con un espesor que se sugiere no menor a 20 centímetros. La losa inferior aloja la armadura de tracción en los vanos, con un espesor mínimo sugerido de 18 centímetros, y trabaja como cabeza comprimida en los apoyos de vigas continuas, en cuyo caso habría que incrementar ese espesor. Y las almas de las vigas alojan las vainas que se levantan, armaduras postensadas, por eso se sugiere un espesor mayor o igual a 20 centímetros, y naturalmente tendrán que contener las armaduras de corte y de torsión. Como ventajas, como mencionamos, las vigas cajón presentan una gran resistencia a la torsión. Asimismo, pueden apoyarse sobre pilas individuales por poseer justamente rigidez torsional. Se pueden lograr luces mayores al puente viga simple con menor peso propio, del orden de los 50 metros, constituyéndolas por etapas, como vimos, donde la viga cajón puede ser una viga en U en principio, y se puede moldear la losa que la complementa en una segunda etapa in situ. Permiten la ejecución mediante elementos premoldeados, también denominados dovelas, que se ejecutan mediante la técnica de voladizos sucesivos postensados, algo hablamos en la clase anterior. Las almas le confieren un grado de empotramiento a la losa superior que nos permite eventualmente lograr voladizos relativamente importantes. Acá vemos un acceso a una autopista con una puente viga cajón, justamente con una planta curva. Acá vemos justamente estas vigas premoldeadas con secciones en U que se complementan luego con una losa hormigonada in situ, y acá de esta forma podemos, según vemos que son menos cantidad de vigas, en este caso 2, para cubrir la luz, el ancho total, y en función de los equipos disponibles podremos trabajar con luces algo mayores a los límites que habíamos establecido para puentes vigas. Tienen una excelente relación inercia-sección, son aptas para tomar momentos tanto positivos como negativos. Esto constituye una opción favorable cuando pensamos en ejecutar vigas continuas. Para que la sección conserve su forma, como mencionamos, tenemos que respetar ciertas relaciones entre los elementos componentes. El ancho del cajón no debe ser muy superior a la altura. Acá tenemos B, el ancho del voladizo, BW del alma, B inferior, la cara inferior, ¿sí? B grande, el ancho total de calzada y aceras.
El ángulo de inclinación de las almas usualmente se encuentra entre 50 y 70 grados. Tenemos que pensar que los voladizos se empotran en esas almas. Acá visualizamos distintas opciones tomadas de Leonhardt. La metodología de ejecución puede ser perfectamente el de dovelas in situ, como vemos, donde se va avanzando con un carro de avance, colocando el encofrado con secciones variables, con longitudes de 3 a 5 metros, y hormigonando en el lugar la dovela nueva, contigua a la anterior, usando cimbras móviles. En este caso ya veremos que se avanza en forma equilibrada a ambos lados de las pilas. Las secciones son variables y estas dovelas hormigonadas posteriormente se postezan contra la preexistente. Acá vemos el proceso de armado, ¿sí?, de esas dovelas que luego son postensadas. También se visualizan vainas en el alma de la dovela y una densidad de armaduras relativamente importante para el control de las distintas solicitaciones, tanto en etapa constructiva como en la etapa final. La dovela preexistente tiene una superficie dentada, ¿sí?, que implica mejorar la condición de transferencias de corte con la nueva dovela. Se comienza entonces desde la zona central, tenemos las pilas y la llamada dovela cero. Si ustedes ven la foto van a ver que hay líneas equidistantes como secciones que están marcando justamente las diferentes dovelas. Y en el proceso están hormigonándose, a partir de la dovela 0 está la 1, 2, 3 y 4 hormigonadas y se está por hormigonar la dovela 5. Entonces se comienza por la marcada en amarillo como dovela 0, se hormigona en el lugar, el puente de la izquierda ya está hormigonada y en el puente de la derecha está menos avanzado y se está preparando el encofrado para la dovela 0. La dovela 0 usualmente está vinculada rígidamente a las pilas, ¿sí?, para poder conformar un voladizo y poder equilibrar el avance sucesivo hacia ambos lados. Acá estamos viendo el hormigonado de la llamada dovela 0, el proceso de finalización de hormigonado y preparación de los encofrados a ambos laterales para la dovela 1. Hay dovelas que se ejecutan no in situ sino son premoldeadas, como en el caso. En estas situaciones la calidad del control de ejecución tiene que ser muy elevada y se van ubicando adosadas y postensadas. A veces se coloca resinas entre juntas, ¿sí? Esta es la variante de dovelas premoldeadas. Las dovelas premoldeadas se llevan al frente de obra y se levantan con grúas, se colocan en posición y se postezan. Cuando avanzamos con cualquiera de los dos procesos, dovelas in situ o dovelas premoldeadas, vamos a llegar a un punto en el cual desde ambos lados se vinculan ambos extremos, ¿sí?, con una dovela de cierre, generándose una transición geométrica suave, o por lo menos es lo necesario y esperable. Por eso hay que ir controlando los niveles desde ambas márgenes para lograr que en la dovela 0 la transición sea de tal forma. El procedimiento constructivo, en pasos simples, tenemos la pila y la dovela 0, hormigonada, el encofrado primero, luego hormigonada, y después los carros de avance que permiten ir ejecutando las dovelas hacia ambos lados. Así hasta que llegamos a la dovela de cierre, la dovela central, ¿sí? Cuando la cerramos, se produce, en el hormigón in situ y luego postensado, la continuidad de la estructura. Entonces pasamos a tener un pórtico continuo, apoyado sobre los dinteles. Por lo tanto, pensemos que acá, durante el proceso constructivo, tenemos un esquema estructural a estudiar y analizar,
Y cuando se cierra la dovela, tenemos otro esquema para todo lo que son sobrecargas de aplicación, sobre pesos propios de determinación y sobrecargas básicamente de tránsito. Acá tenemos una discretización de un viaducto con las sucesivas dovelas a ambos lados a partir del acero. Un esquema de cómo serían los cables en rojo de postensado para ir sellando una dovela contra la otra. Un corte donde vemos la cantidad de vainas para posicionar cables en la zona negativa y positiva. En general, el brazo envoladizo tiene que estar equilibrado por el avance en simultáneo de ambos tramos. Tenemos que considerar con cuidado el cálculo de las deformaciones por peso propio y fluencia lenta. Hemos estimado el peso propio de las dovelas en un determinado valor, hacer ensayos a ver qué tan así es el hormigón que estamos desarrollando, para evaluar las contraflechas constructivas luego y llegar al cierre del vano sin dificultades. El principio básico sobre el que se sustenta el método constructivo mediante voladizos sucesivos es el de materializar estructuras parciales con diferentes etapas constructivas que sean autorresistentes. El conjunto basa su equilibrio en la estabilidad y soporte que le generan las pilas. Las pilas en general tienen que ser proyectadas para tomar en esta etapa las solicitaciones derivadas de la descompensación de cargas. La hipótesis más frecuente que se considera es el hormigonado de una dovela completa con los equipos, de un lado, asimétrica, o bien la caída accidental del carro de hormigonado durante la maniobra de avance del mismo. Son dos situaciones típicas que generan solicitaciones importantes en las pilas. Acá vemos, por ejemplo, un viaducto en España que tiene 420 metros de longitud con una secuencia de vanos de 3 vanos de 100 metros y vanos iniciales y finales de 60 metros con planta curva. Vemos la secuencia del proceso constructivo de las distintas pilas 1, 2, 3 y 4 con las solicitaciones analizadas como ménsulas para cada uno de esos estados según el avance de las pilas que deben ser cubiertas con la armadura de postensado y armadura pasiva, tesa y no tesa correspondiente en la etapa constructiva y con el cierre de los vanos, la situación final y la envolvente de diagramas de momentos para cargas de uso, ¿sí? Sobrecargas de uso, para lo cual hay que realizar naturalmente el diseño respectivo. Como vemos en esta situación hay grandes momentos positivos en los vanos y en la situación anterior esos momentos no existían. Lo que vimos básicamente en puente losa y puente viga eran estructuras que trabajaban dominantemente a flexión simple. Vamos a ver ahora estructuras que trabajen a flexión compuesta. Dentro de este campo tenemos una clasificación sencilla de estructuras aporticadas y arcos con rigidez a flexión. En los pórticos y en los arcos se generan empujes en los apoyos, lo que origina que la solicitación de flexión compuesta, o sea, este empotramiento, ¿sí? O articulación no desplazable en los apoyos, origina una solicitación sobre el pórtico o el arco, ¿sí? Generándose la solicitación de flexión compuesta. Pero esto que estamos mencionando implica que los apoyos tienen que poder materializarse con estas condiciones, ya sea apoyos fijos o empotramientos. Por lo tanto, hay que hacer un estudio de suelos y un análisis de si desde el punto de vista económico es conveniente plantear esta tipología, cualquiera de las dos. La estructura tipo pórtico trabaja a flexo-compresión, donde la flexión es dominante, y corte, y la estructura tipo arco trabaja a flexo-compresión, donde domina la compresión, por lo menos en los arcos de mediana y luces grandes. Comenzaremos por el puente pórtico.
En general se consideran articuladas las columnas de los pórticos en las fundaciones, disminuyendo la influencia así de posibles asentamientos en las mismas. Presenta como característica la unión monolítica entre la superestructura del puente y la infraestructura, uniones rígidas entre vigas y dinteles o pilas. La flexión que aparece en la viga simple se distribuye en el pórtico entre el nudo y el tramo y brinda la posibilidad de estructuras más esbeltas. En la figura vemos pórticos jabalconados, inclinados, en el de abajo con tensores incluidos dentro del terraplén. Condición necesaria para una estructura porticada es que los nudos sean rígidos, la unión del dintel con la pila, y que los apoyos sean indesplazables. Por lo tanto, las características del suelo de fundación son relevantes. Acá vemos un puente pórtico, esquemáticamente el dibujo, y una foto de una obra sobre una autopista. Un puente aporticado moderno. Entonces, en el puente pórtico, al contar con apoyos indesplazables, aparece un esfuerzo de compresión en el dintel. Y se genera de tal manera la flexocompresión que disminuye la armadura requerida de flexión. Para esto, la fundación de las pilas tiene que poder tomar los esfuerzos horizontales de las reacciones que surgen, y la unión de la pila y el dintel debe constituir un nudo que genere un empotramiento. Frente a un terreno blando, las pilas inferiores del pórtico se tenderían a abrir y desaparecería o se reduciría en forma importante la reacción horizontal. Por otra parte, la reacción horizontal genera una flexión en el dintel e introduce un esfuerzo de compresión generado por esa fuerza. Acá vemos esquemáticamente el proceso de ejecución de un puente de estos tipos con jabalcones inclinados, donde aparece la necesidad de colocar en forma temporal una pila para proceder a encofrar y hormigonar ese jabalcón, ¿sí?, en posición. La luz entre jabalcones es de 147 metros aproximadamente y la luz total a salvar es de 282 metros. O sea, son distancias interesantes. Acá vemos otro pórtico con distancias entre pie de jabalcones de 170 metros y distancia entre nudos de 105 metros, hacia ambos lados de 55 y 65 metros, y el proceso constructivo del mismo, con diferentes etapas, donde estaban atensorados, fijados con tensores de anclajes, los jabalcones durante el proceso de hormigonado. La altura de los montantes no tiene que ser reducida frente a la luz del dintel, esto a fin de que las reacciones horizontales que se generan en los apoyos puedan ser tomadas por las fundaciones sin que se modifique la distancia relativa entre apoyos. En algunas situaciones muy particulares cabe la posibilidad de colocar tensores horizontales entre las articulaciones, como vemos, diseñadas para que bajo las máximas cargas de servicio su alargamiento, son tensores que suelen ser pretensados, sea mínima. Y por tal, con base a ello, considerar que el apoyo es indesplazable. Pero estas son situaciones muy especiales y poco utilizadas en puentes. Acá podemos visualizar un esquema de un puente pórtico muy simple, con jabalcones, donde a la izquierda se ven las cargas derivadas de peso propio, la calzada y los jabalcones, el diagrama de momentos flectores asociado con dicho sistema de cargas, donde los nudos son rígidos, en rojo momentos negativos y en amarillo momentos positivos, se observa que la rigidez de la unión del jabalcón con el dintel genera que se reduzcan los momentos positivos en el tramo. Y ahora observamos a la derecha que asociada con esta situación de apoyos indesplazables surgen los esfuerzos axiales de compresión en la zona interna del dintel, sumando a la solicitación de flexión el esfuerzo de compresión que es favorable desde el punto de vista resistente.
Las pilas inclinadas cumplen una doble función. En primer lugar, reducen la luz central del dintel, que es favorable, y por otro lado, introducen una componente axil, como vemos a la derecha, de compresión importante en la zona central del dintel. El principal inconveniente es el tipo constructivo, que hemos visto cómo se puede resolver con diferentes variantes. La desventaja, naturalmente, es que el suelo tiene que tener características adecuadas para tomar esas reacciones horizontales. Acá vemos un puente pórtico ejecutado por voladizos sucesivos en Portugal. Otro puente pórtico ejecutado con la misma naturaleza en la etapa ya de cierre, de la dovela de cierre. Y pasamos entonces a las últimas tipologías que vamos a ver. En realidad lo que no vamos a tratar en esta clase resumida es las tipologías de puente con obenques y puente colgante que fueron tratadas en la clase oportunamente a fin de hacer el video más corto, ¿sí? Vamos a terminar el resumen de esta clase viendo la tipología de puente arco. Dada una viga simplemente apoyada de hormigón estructural bajo una carga uniforme, si analizamos cómo internamente trabaja, observaríamos que la zona de hormigón comprimido trabaja en forma de arco, dirigiéndose hacia los apoyos, en la zona del alma, y ese arco no se abre porque hay armadura que toma la tracción y que impide ese desplazamiento. Entonces, básicamente tendríamos que C sería la componente de compresión que toma el arco, T sería la tracción que toma la armadura y Z el brazo de palanca interno. El momento exterior es tomado por cualquiera de ambas fuerzas, porque la sumatoria de fuerzas según X es igual a 0, por lo tanto C es igual a T, por Z el brazo de palanca interno. Las reacciones en este caso de la viga simplemente apoyada serían verticales para este sistema de cargas. El alma es la encargada de transmitir el esfuerzo de corte. En un puente arco, en el arco solo existe el cordón comprimido y aparecen reacciones horizontales en los apoyos frente a cargas verticales, como vimos. Por supuesto que el suelo tiene que ser apto para tomar estas reacciones horizontales, se encarecen las fundaciones y las magnitudes de estas reacciones dependen, como veremos, de la geometría del arco. Si los apoyos no pueden tomar estas reacciones horizontales, el elemento ya no es un arco, sino es simplemente una viga de eje curvo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Los primeros estudios racionales del funcionamiento nacieron a partir de la mitad del siglo XVIII y se concretaron a partir de las ideas de Hooke acerca de las simetrías entre el comportamiento en tracción de un hilo cargado, polígono funicular, y el de un arco en compresión, polígono antifunicular. Para que un arco trabaje sin flexiones tiene que cumplirse que la directriz del arco sea la antifunicular de las cargas y que la distancia entre apoyos sea invariable. Lo primero es realmente difícil de lograr. Podemos aproximarnos al antifunicular de las cargas permanentes, eventualmente, como veremos, pero nunca a las cargas de tránsito. O sea que siempre va a haber presencia de flexiones asociadas. Aparte, en el arco, aún en ausencia de cargas móviles, las deformaciones impuestas por variaciones de temperatura, contracción de fragua y fluencia lenta van a implicar cambios en la geometría del arco y flexiones que aparecerán por tal razón. Las estructuras que tienen la forma de antifunicular de las cargas serían, para el caso de un sistema de cargas concentradas, por ejemplo, un arco con directriz poligonal. Vamos a ver que muchos de los arcos reales, el tablero transmite las cargas al arco a través de puntos discretos, que son las pilas, ¿sí? Entonces sería un esquema de fuerzas concentradas. La forma del arco debería ser en consecuencia función de las cargas que actúan sobre el mismo.
Por ello, en un puente, al coexistir cargas permanentes, como mencionamos, peso propio, que son las dominantes para arcos de grandes luces, con las cargas móviles sobre cargas de uso, siempre hay un cierto grado de flexión asociada. Acá vemos, por ejemplo, flexiones inducidas por cargas móviles, ¿sí?, sobre el tablero que transmiten las pilas al arco. En cuanto a los empujes horizontales, dependerán de la relación entre la flecha y la luz del arco. Si llamamos G al peso propio del tablero más las pilas más el arco, y lo suponemos equivalente a una carga uniforme, tenemos que el momento derivado del peso propio de los tres términos sería G por L cuadrado sobre 8. El empuje horizontal para anular ese momento MH sería una reacción H por F, que es el brazo de palanca, que sería la flecha. Por lo tanto, si mg es igual a mh, podemos despejar h como g por L cuadrado sobre 8 veces la flecha. Por ende, en este esquema tan básico y aproximado, podemos visualizar, que es lo único que pretendemos hacer, que a flechas menores, a luz constante, se generan mayores reacciones de apoyo H. Flechas reducidas requieren de muy buenas condiciones de sustentación y altos valores de empuje horizontal. La relación flecha-luz más usual es entre un quinto y un 7,5avo de la luz. Ya lo vamos a ver con obras reales que presentaremos croquis y fotos. Este es un puente arco en Sudáfrica en 1985, con una luz de entre apoyos de 272 metros y una relación flecha-luz de 1 sobre 4,4. Van a ver que siempre las laderas son en general rocosas, esto es roca, que permiten esa indesplazabilidad en la zona de apoyos. El tablero transmite las cargas al arco a través de pilas muy esbeltas. En esa zona se aplican cargas concentradas sobre el arco. Este es un puente arco moderno en España, con una luz entre apoyos de 165 metros, donde en el centro del vano el arco y el tablero se confunden y nuevamente las cargas del tablero se transmiten a través de pilas al arco mismo. La relación flecha-luz en este caso es 1 sobre 7,5, está en el otro extremo. Acá vemos en forma muy básica la relación entre la flecha y la luz y el valor de la reacción de apoyo. Para reducir los valores de H, el arco tendría que ser muy peraltado, y eso generaría, desde el punto de vista estética, la figura superior. Es una cuestión de opinión, pero no parecería ser lo más bonito, digamos, y puede generar problemas de inestabilidad, una conformación de ese tipo. Con una configuración del orden de un cuarto de la luz, la flecha, la reacción horizontal es 100% mayor que en el primer caso, que es una flecha del orden de un medio de la luz. Acá vemos el efecto de las deformaciones impuestas en el arco, que generan solicitaciones de momentos flectores no generados por cargas exteriores. Cualquier deformación impuesta que altere la curva funicular, contracción de Fraude, variaciones de temperatura, va a generar naturalmente flexión sobre el arco. O bien también puede generar las variaciones entre la curva antifunicular y la ejecutada por problemas constructivos o las mismas deformaciones de fluencia. Acá tenemos un puente arco con distancias entre apoyos de 255 metros de los tilos, una relación luz-flecha 5,3. Para el arco de las pilas se usaron hormigones de resistencia 75 megapascales, característica. El tablero es mixto, de 12 metros de ancho. Se avanzó con voladizos sucesivos con tirantes provisionales. Vemos las celdas de hormigón del arco, ¿sí? Y el tablero son vigas mixtas, metálicas y tablero losa de hormigón. Las pilas son de hormigón, de sección rectangular.
¿Cómo es el camino de las cargas en un arco típico, desde el punto de aplicación de las cargas sobre el tablero hasta los apoyos? Las cargas se aplican como el vector en rojo sobre el tablero, pasan a los elementos, en este caso con tablero inferior, tensores, ascienden con los vectores en azul con los elementos traccionados, péndulas o tensores hacia el arco y se transmiten en verde por flexo-compresión hacia los apoyos. Este sería un esquema muy simple de camino de las cargas. Si nos referimos a los elementos constituyentes de un puente arco, podemos mencionar al arco, principal elemento resistente, cuya forma la determina el antifunicular de la carga permanente del puente, en líneas generales, el tablero, cuya geometría se adapta a las exigencias del tránsito, y los pilares o pilas que transfieren la carga del tablero al arco. Cuando el tablero es superior, si el tablero es inferior serían péndulas, porque trabajarían a tracción. Como antecedentes, tenemos que a comienzos de siglos existían dificultades constructivas, porque las metodologías eran las tradicionales, con encofrados o cimbras muy complejas, como vemos a la derecha del puente arco de Maillard, triarticulado. Entonces las obras de las cimbras eran verdaderas obras de ingeniería, tan complejas como el puente mismo, y en ocasiones colapsaban en el proceso de ejecución. Acá vemos en nuestro país un puente arco triarticulado de los más antiguos registrados, de hormigón armado, en Gonet, del año 1916, diseñado por el ingeniero Donato Gerardi, ya con algunas muestras de corrosión avanzada por los años que han pasado. En la actualidad, la implementación de metodologías constructivas modernas permiten ejecutar estos puentes en forma eficiente. Por ejemplo, con atirantamiento provisional, ¿sí?, se puede lograr ejecutar puentes arco con grandes luces entre apoyos. Este es el puente arco de los tiros que vimos, con el proceso de ejecución con esta metodología, hasta que llegamos a la clave del mismo, el cierre, ¿sí?, en donde se procede a hacer sustentable el mismo arco por sí mismo. Entonces, durante la construcción de avance en voladizo, se van colocando las pilas y cables temporarios que se van tensando para lograr la posición adecuada. Respecto de los puentes arco, tenemos una posible clasificación según la ubicación del tablero: puente arco con tablero superior, puente arco con tablero inferior o puente arco con tablero intermedio. Son bastante utilizados estos últimos. Dentro de la tipología del arco con tablero superior tenemos, según las condiciones de borde, biempotrado, biarticulado o triarticulado. Triarticulado lo usó mucho Maillard a comienzos de siglo por una cuestión de dificultades de cálculo, pero presentaba problemas por deformaciones diferidas, que Freycinet se encargó de estudiarlas debidamente, y se encarecían. Entonces actualmente se recurre más bien a arcos biarticulados o biempotrados. Con respecto a los biarticulados, hay que generar en la zona de contacto del arco con la fundación una articulación. Acá vemos a modo de ejemplo una rótula Freycinet tal cual vimos en la clase de uniones articuladas de hormigón, que lo pueden recordar en clases pasadas. Otra variable a considerar es la relación de rigideces entre arco y tablero. Tenemos dos opciones extremas: arco rígido y tablero flexible, o bien arco flexible y tablero rígido como el de la foto. Maillard fue el autor de esta tipología. Este es un puente en Berna en 1931. El arco es simplemente una lámina que solo puede tomar fuerzas de compresión, no tiene rigidez a flexión, y el tablero es el que absorbe las flexiones. Entonces tenemos los dos esquemas, arco flexible y tablero rígido, y el contrario, el más usual en puente arco de grandes luces, arco rígido y tablero flexible.
Este es un caso de esa naturaleza, es el puente Huancian en China, no sé si lo pronuncié bien, disculpen, 1997, con una luz de vano de 420 metros, una relación flecha-luz de 1/5, y son secciones de arco en cajón, donde el tablero es superior y transmite las cargas mediante pilas. Obsérvese en la figura que las pilas son bastante esbeltas, pero son mucho más robustas las pilas iniciales y finales del arco, porque son las encargadas de tomar las cargas horizontales normales al eje del puente. Este es el proceso de hormigonado de ese arco, se hizo con una cimbra perdida, es una metodología factible, con hormigón colocado con blondines, ¿sí? Sección tricelular, 3 celdas. En estas metodologías hay que tener mucho cuidado de cómo uno va modelando las diferentes etapas, porque tenemos, en la medida que vamos hormigonando en forma simétrica desde ambos apoyos, tenemos secciones del arco que tienen una inercia, que es la del hormigón armado, la sección de las celdas, y una zona central que es la de la estructura cercha metálica. Esas inercias variables tienen que ser contempladas en las etapas de evaluación de solicitaciones y modelación del arco hasta el cierre de la clave. En grandes luces tenemos entonces puentes arco, puente pórtico mediante voladizos sucesivos, puente colgante y puente con obenques. Estos dos últimos fueron tratados en la clase de claustro, pero no van a ser tratados en el presente video. Entonces, tipologías de puente arco con tablero superior, con tablero intermedio y con tablero inferior. Las de tablero inferior, que es el último dibujo, no son las estéticamente más adecuadas, las más utilizadas en la época moderna. Tienen una ventaja que eventualmente uno puede, si tiene apoyos con malas condiciones de suelo, colocar en el tablero inferior, a nivel del mismo, elementos tensores que inhiban, que tomen la reacción del arco, ¿sí? No transmitiendo reacciones horizontales a los apoyos. Ya lo veremos sobre el final de la presente. En general, la forma del arco viene determinada como el antifunicular de las cargas permanentes del puente, peso propio del arco más tablero más pilas, y esto conduce a curvas próximas a la parábola de segundo grado. Por supuesto que la sobrecarga va a generar inevitablemente flexiones, así como también las deformaciones de contracción, fluencia y temperatura. En cuanto a la relación flecha-luz, para relaciones flecha-luz reducidas, el arco se vuelve muy sensible a deformaciones de fluencia y contracción. Y acá tenemos como apariencias estéticas relación flecha-luz 1,2,5, 1,3,7 y 1,5,7. La última es una relación flecha-luz bastante utilizada, en valores cercanos a 1 en 5, 1 en 6. ¿Sí? Para puentes arco con tablero superior, las condiciones de borde de los apoyos son en general bien potrados, también biarticulados, pero las articulaciones son elementos costosos que tienen que ser adecuadamente conservados, introducen una deformabilidad adicional en el arco, pero en ocasiones es necesario recurrir a ellas. Lo que vemos es una foto del puente de La Guaira, desarrollado por Freycinet, y adoptó articulaciones por las dificultades que presentaba la ladera donde apoyaban las bases del arco. El arco triarticulado, que en su momento, a comienzos del siglo, fue muy utilizado, por ejemplo por Mayer, hoy en día prácticamente no se lo utiliza como opción por los problemas, dificultades que presenta. En la foto vemos un puente arco triarticulado en Suiza del año 30 del proyectista mencionado, con una luz de 90 metros. Acá vemos otro arco triarticulado que no tuvo la misma historia. En Asia, en 1977, presentaba una flecha en el centro de la luz de 1,47 m. En 1996 se trató de resolver el problema con un pretensado y posteriormente el puente, como vemos en la foto de abajo,
colapsó, ¿sí? Cuando presentaba una flecha en el centro de la luz cercana al 1,50 m. En cuanto a las secciones del arco, la sección más habitual del puente arco es la sección cajón de 1, 2 o 3 células. Tiene un peso propio reducido y un radio de giro óptimo que permite controlar las tracciones derivadas de la flexión debidas a la sobrecarga y a cargas asimétricas. En general, el diseño de la sección transversal de un arco depende de la relación entre el peso propio y la sobrecarga. No resulta conveniente que el arco tenga una gran rigidez flexional, dado que a mayor rigidez van a aumentar las solicitaciones por corrimiento de apoyos, variaciones de temperatura y fenómenos reológicos. Abajo vemos la foto de un puente arco de Maillard, donde justamente el arco es una lámina, por lo tanto carece prácticamente de rigidez flexional. Secciones tentativas de arcos en el caso poco frecuente que uno utilice un puente arco para una luz del orden de 35 metros o menor, requeriríamos secciones con rigidez flexional, vigas rectangulares con alturas mayores que el ancho, porque la sobrecarga accidental puede generar solicitaciones más importantes que el peso propio. Inevitablemente van a aparecer flexiones relevantes, entonces se adopta ese tipo de sección. Para luces intermedias, del orden de hasta 70 metros, se pueden utilizar secciones de hormigón apaisadas que presentan una buena rigidez relativa a compresión para tomar solicitaciones de esa naturaleza, pero menor rigidez a flexión. Y para luces mayores de 70 metros, hay secciones en general tipo cajón con inercia variable, ¿sí? Que presentan las características óptimas, buena rigidez flexional, buena rigidez torsional, un buen comportamiento frente a cargas asimétricas. Acá vemos el puente de Sando con una luz entre apoyos de 264 metros, tricelular, donde el tablero superior se apoya en pilas en el arco y las pilas se apoyan en celdas internas del cajón del mismo. La altura de las celdas era de 2,9 a 5 metros variable y el ancho total 10,10 metros. El tablero del arco se apoya en el arco, para el caso de tablero superior, a través, como mencionamos, de pilas o tabiques, y por lo tanto el tablero va a acompañar al arco en su deformación. En general los pilares se ubican no muy separados. Esto es discutible, ya van a ver que muchos proyectos modernos de puente de arcos muy bonitos no ocurre eso, hay pocas pilas, ¿sí? Pero claro, si uno colocara no muy separado las pilas, transmitirían la carga lo más uniformemente posible al arco. Eso desde un punto de vista estructural, desde un punto de vista estético la cosa cambia. Cuanto mayor es la luz del puente, la inercia del arco predomina y por lo tanto el efecto de las cargas disimétricas son tomados por él. En general se trata de flexión compuesta con reducida excentricidad, la excentricidad menor que h sobre 6, donde h es la altura de la sección. El tablero se limita a recibir las cargas directas apoyado en las pilas y las eventuales deformaciones diferenciales que se producen entre soportes debido a las deformaciones del arco, que habría que analizar la interacción, ¿sí?, en el diseño, y también las deformaciones impuestas, cuando la longitud del tablero es importante. Acá vemos en Croacia este arco de 390 metros de luz en el año 1980, construido por voladizos sucesivos, con una relación flecha-luz de 1 en 6,5. Fíjese que acá se cumple lo que mencionábamos, hay muy pocas pilas, hay una en el centro, otra de muy poca altura y dos más, y la última ya está sobre el apoyo. Entonces, esto por una cuestión no de generar mejor comportamiento en el arco, porque son cargas concentradas, que se diferencia mucho de los uniformes. Por una cuestión de estética, ¿sí? Se definen de esta manera.
Este arco fue construido también con la misma mecánica vista por avance en voladizos sucesivos con atirantamiento temporal. La relación flecha-luz 1 en 6,5 se utilizaron dovelas prefabricadas de sección cajón con 3 células. En cuanto a los criterios de vinculación del tablero con el arco, en el caso que el tablero sea continuo, puede apoyar sobre los pilares por medio de apoyos deslizantes, neopreno. Vamos a ver este tipo de apoyos en la última clase. En tal caso, las pilas tienen que estar empotradas en el arco y se dispone una junta en el tablero sobre el pilar extremo del arco. Se deben tomar las cargas horizontales de viento sobre el tablero, trasladándolas a la base, en general, a través de pilas particulares o especiales, como las que vemos en los extremos del arco, como las mencionadas, las pilas más robustas. Cuando el arco y el tablero se empotran entre sí en la clave, la deformabilidad del tablero se iguala a la del arco, formando un todo. El tablero puede dilatarse o acortarse con facilidad, pues los pilares más altos, extremos, tienen una gran flexibilidad y generan una coacción reducida. Acá vemos puente arco antiguos. Este es de Martín Gil en Zamora, en el año 1947, con una luz de 209 metros, y en esos años se ejecutaban con cimbras perdidas, construido por Eduardo Torroja, ¿sí? Con el método de cimbra perdida, como vimos en el arco en China, y blondín para hormigonar en el lugar. Este es un puente arco moderno, el puente Hoover, con atirantamiento provisional. El puente Hoover finalizado, aguas abajo de la represa. El puente arco de los Tilos, con una maqueta y un esquema. 255 metros totales de luz entre apoyos, relación flecha-luz de 5,3. Esto ya lo mencionamos anteriormente. Esto también. Una foto de la etapa constructiva cuando estaba por cerrarse la clave del mismo puente. Este es otro puente arco en donde el arco tiene una forma poligonal en función de las cargas que inciden sobre el mismo de las pilas. Es una variante con distancias entre apoyos de 168 metros, una luz importante. La etapa constructiva del mismo, con atirantamiento provisional también. Se ve que es una sección cajón. La parte de la calzada. Y tenemos los puente arcos con tableros intermedios o inferiores, donde en este caso el tablero es suspendido del arco mediante elementos verticales que trabajan a tracción, denominados tensores o péndolas. Los problemas de pandeo en el plano del arco se controlan, en este caso, por elementos auxiliares. Bueno, fuera del plano por elementos auxiliares. Se puede utilizar el tablero para incorporar un tensor y resolver así las tracciones en los apoyos. Relaciones flecha-luz habituales en el orden de 1/6. Este es un esquema estéticamente no muy competitivo con los anteriores, pero que nos puede resolver el tema de suelos con poca capacidad portante, o sea, no encarecer excesivamente las fundaciones para tomar esas reacciones horizontales en ambos apoyos. En la foto podemos ver un puente arco de estas características de los años 40 en hormigón armado, en la ciudad de Neuquén, con rigidización espacial entre arcos para impedir el pandeo normal al plano. Bueno, de esta manera terminamos la presentación de lo que fue el resumen de la clase que oportunamente dimos. Nos queda para cerrar el curso la última clase de puentes, donde vamos a tratar el diseño de estribos, de pilas y de apoyos.